concejales, para cada uno también de los panelistas. Yo creo que sin lugar a dudas el interés común que tenemos todos es cuidar y proteger a EPM y en eso creo que hay coincidencia más allá de las diferencias políticas, porque creo que acá el interés superior es salvar la empresa, es garantizar la sostenibilidad de la empresa, más allá de cualquier otra diferencia política. Por eso quiero empezar mi presentación advirtiendo que la crisis actual de PM no es coyuntural, es una crisis estructural y que la crisis no comenzó con la solicitud de conciliación con los diferentes contratistas de Hidroituango, ni con la posterior renuncia de los 8 miembros de junta directiva. La crisis es producto de una secuencia de decisiones tomadas en los últimos años. Y por eso ahí la pregunta es, entonces, ¿cuáles son esas decisiones que digamos que han afectado la empresa de una manera u otra? Primero que todo, yo quiero hacer una salvedad y es que yo confío en el talento humano de la empresa. Considero que sus empleados son el principal capital y que hay que protegerlos, pero también es cierto que hay algunas personas, por cierto muy pocas, que han estado inmiscuidas en estas decisiones que en muchas ocasiones no han favorecido los intereses de la empresa ni de los medellinenses. Entonces, me remito, ¿qué tipo de decisiones? Las inversiones en el exterior sin cumplir con los criterios mínimos de rentabilidad. Y acá me voy a referir a lo que decía el doctor Juan Carlos de EPM, que era que EPM no podía crecer en Colombia y que por eso decidió diversificar su portafolio. Y yo creo que ese mito hay que desmentirlo, porque si bien es cierto, EPM tiene restricciones para crecer, solo lo tiene en uno de los sectores en los que opera, que es el sector de la energía. Es cierto que ese es el de los sectores más importantes, el de mayor rentabilidad para la empresa, pero también es cierto que la empresa no tiene ningún tipo de restricción para crecer en saneamiento básico, en el manejo de residuos sólidos, en telecomunicaciones, en energías renovables y demás. Entonces yo sí creo que eso hay que desmitificarlo. Nos fuimos para el exterior para poder crecer, pero el costo de crecer fue hacer unas inversiones que no generan rentabilidad. A mí esta posición me parece muy cuestionable. Eh, Otro de los temas que creo que han llevado a que EPM esté en la crisis de hoy son las grandes adiciones y atrasos en los últimos proyectos Colombia, desarrollados por dinos la por empresa. 10 minutos para acá. Y ahí Listo. miramos, qué pena, hay un micrófono abierto. Y ahí miramos que estamos hablando de proyectos como Bonjic Panamá, como Porce 3, como Petar Aguas Claras y como Hidroituango. Entonces vemos que esto también se ha convertido en un tema sistemático, porque uno puede decir, un proyecto de la magnitud de Hidroituango, claro que tiene que tener inconvenientes, claro que tiene que haber imprevistos, pero cuando esto se convierte en sistemático en los últimos proyectos desarrollados por la empresa, yo creo que también es hora de pellizcarnos. Creo también que otro de los temas es la fusión de Unemilicom. En su momento se hizo una promesa de rendimientos, de dividendos para la ciudad, promesa que hasta el momento no se ha materializado y ya se cumplió el tiempo. Y también creo que esto ha llevado a que la empresa tenga hoy un alto endeudamiento y que, como lo dijo el doctor Juan Carlos, haya llevado al incumplimiento de covenants del crédito y de diferentes indicadores, quedando mal con nuestros acreedores en algunos momentos y, por supuesto, también a tener problemas de liquidez. Entonces, me remito al primer punto, inversiones en el exterior. Aguas de Antofagasta, recordemos que lo compró PM en el año 2015 por 965 millones de dólares, equivalentes a junio 30 de 2020 a 3.62 billones de pesos. Es la inversión más importante que ha realizado EPM en su historia, por llamarlo de alguna manera. Pero también vale la pena aclarar que EPM pagó semejante cantidad de dinero por 18.5 años restantes de concesión y que cuando finiquiten estos 18.5 años, pues la empresa va a tener que salir puede que ni siquiera recupere las inversiones que tenga que hacer, porque además recordemos que está obligada a construir plantas desalinizadoras de agua cada 4 años que demandan grandes inversiones.
y que el grupo Luxic por 30 años de concesión había pagado tan solo 183 millones de dólares. Desde el primer año se empezó a incumplir el plan de negocios. La Contraloría General de Medellín, como bien lo explicó la doctora Diana Carolina, adelanta un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto hallazgo por 561 mil millones de pesos. Esta empresa además está altamente endeudada, tiene una deuda de 400 millones de dólares que ha venido postergando y que el último plazo es hasta el 2023. Esto, la verdad, es que es una suma bastante considerable dados los ingresos de la empresa y que muy difícilmente se podrá cumplir con este compromiso. Y también me preocupa que para algunas personas en EPM ni la Contraloría ni el Consejo tienen competencia para hacerle seguimiento a las inversiones en el exterior porque según ellos están por fuera de Medellín, están por fuera de Colombia. Entonces, a mí me preocupa que desde las diferentes juntas directivas se aprueben unas inversiones de semejante tamaño y que después, con recursos públicos, y que después ni la Contraloría ni el Consejo, según lo que dice PM, tengan competencia para hacer seguimiento. Miremos también la hidroeléctrica Bonjic en inversiones en el exterior. Este también aplica para el segundo punto, que eran los sobrecostos, adiciones y atrasos en los proyectos de infraestructura. Esta microcentral tuvo 9 años de atraso, los sobrecostos superó el 500%, tiene pérdidas acumuladas, entre pérdidas y sobrecostos acumulados superan el billón de pesos. Se capitalizó otra vez en el año 2019, porque eso es otra de las cosas que no se cuenta muchas veces, las capitalizaciones posteriores que se le tienen que hacer a estas inversiones en el exterior. Entonces, muchísimas administraciones dicen, es que nosotros no vamos a invertir más en el exterior, pero siguen capitalizando año a año empresas que no nos van a retornar ese dinero. Entonces, Bonjic se capitalizó el año pasado en 178 mil millones de pesos. Esta es una cifra considerable y recordemos también que la Contraloría tiene un proceso por un presunto hallazgo fiscal de 144 millones de dólares. Yo también aprovecho acá para hacerle un reconocimiento a la Contraloría como entidad, porque creo que los informes que han presentado de auditoría frente a los diferentes temas de PM han sido informes técnicos, concisos, precisos y que demuestran la realidad de la situación de las finanzas de PM. Y por eso también me llama la atención que en el último informe que nos presenta la Contraloría con corte a diciembre de 2019, que inversiones como la de Bonjic y como otras que vamos a ver más adelante, se haya tomado la decisión de hacerlas a pesar que desde un principio arrojaban un valor presente negativo. Es decir, la junta directiva, que se supone que es el órgano máximo que tiene que aprobar estas inversiones, que además estas inversiones deben cumplir con un criterio de rentabilidad mínima y de recuperación del capital, cómo se aprueban semejantes inversiones que desde el principio ya sabemos que no van a generar valor para la empresa, sino por el contrario, a destruir. Y seguimos con el recorrido de las inversiones en el exterior. Tenemos también el Parque Eólico Los Cururos. En el año 2013 se inició su construcción. Tuvo un valor, una inversión inicial de 227 millones de dólares. Se capitalizó posteriormente con 10 millones de dólares. Tenía pérdidas acumuladas de 81 millones de dólares. Es decir, si uno suma las capitalizaciones, la inversión inicial y las pérdidas, estamos hablando de 318 millones de dólares. Sin embargo, el año pasado se pudo vender por tan solo 138 millones de dólares. Es decir, que si uno hace casi que una cuenta de tienda, la empresa acá perdió 180 millones de dólares y creo que la Contraloría General de Medellín también fue generosa con el cálculo que hizo al decir que esta inversión había perdido, pues había destruido valor para la empresa y que se obtuvo realmente fue una pérdida de 112 millones de dólares. Es decir, acá estamos hablando de más de 300 mil millones de pesos que, como les informo, lo hizo la Contraloría lo dijo la Contraloría en uno de sus análisis. Seguimos por los desaciertos de las inversiones en el exterior.
Y yo creo que acá es de resaltar que a pesar de todos estos desaciertos, EPM sigue siendo una empresa muy fuerte, pero lo que no podemos seguir pensando es que es un barril sin fondo y que su bolsillo no tiene límites y continuar este listado de desaciertos. Yo creo que por eso acá el llamado es a tomar los correctivos necesarios. Miremos entonces TICSA en México. Otro de los interrogantes que yo no he podido resolver es cómo con recursos públicos se van a capitalizar empresas familiares en México. Se capitalizó con 113 millones de dólares para adquirir el 80% de las acciones. Los resultados financieros entre 2013 y 2016 estuvieron muy por debajo del plan de negocios y sorpresivamente en el 2017 esta tendencia se revierte, pero no porque haya mejorado el negocio en México, sino porque la junta directiva de PM autoriza la creación de una filial de TICS acá en Colombia, y a dedo se le empiezan a entregar diferentes contratos como que tienen que ver con la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales en San Fernando y otras plantas en el oriente antioqueño. Y vemos justamente que varios de los hallazgos que también nos relacionó hoy la doctora Diana Carolina, que ha determinado, o los presuntos hallazgos que ha determinado la Contraloría General, encontramos que tienen que ver también con la planta de San Fernando. Y como les digo, para mejorarle los indicadores a esta filial, lo que hizo EPM fue autorizar la creación de una filial acá, entregarle a dedo unos contratos que además han tenido implicaciones, como bien lo ha dicho la Contraloría, la señora Contralora. No conforme con todo esto, PM decide capitalizar otra vez en el 2019 a TICSA con otros 74.000 millones de pesos y se queda con el 100% de la empresa. Acá también ocurre algo muy particular que lo dice los informes de la Contraloría, es que desde su plan de negocios original se estimó un valor presente neto negativo en 1.9 millones de dólares. Es decir, desde el principio se sabía, cuando la Junta tomó la decisión de que se hiciera esta inversión, se sabía que no iba a dar utilidades, que iba a destruir valor. Como dice la Contralora, en conclusión, esta inversión raya con el absurdo e incoherencia financiera, pero aún así se hizo. Y lo peor de todo, se sigue capitalizando. Entonces resulta que ahí en todo este proceso no se internacionalizó EPM en México, sino que se internacionalizó la familia mexicana con nosotros, que vino también a disfrutar de las mieles de los contratos a dedo que le dio EPM a esta empresa. Y tenemos también, a propósito de la discusión de el cambio del objeto social, otras inversiones que yo las llamaría exóticas en el exterior, donde están por fuera del objeto social de PM, pero aún así se han venido haciendo. Tenemos entonces la reaseguradora Max Seguros en Bermudas, y tenemos también otras sociedades de capital en Centroamérica, como en Guatemala, y otra promotora inmobiliaria en Panamá. Entonces, cuando acá nos hablaban de ampliar el objeto social de PM, resulta que PM ya viene desarrollando muchas de esas actividades en el exterior, además empresas que demandan capitalizaciones también de manera recurrente y que uno no se explica qué hace PM metida en estos negocios y además en países que en su momento han sido catalogados hasta como paraísos fiscales. Una de las conclusiones que hace el informe, el último informe de la Contraloría General de Medellín, es que las inversiones realizadas por EPM en JET, o sea, en Bonjic, en TICSA y en Cururos, presentan un BPN negativo, un valor presente negativo, incumpliendo el criterio estipulado en su política de inversión. Entonces, si bien es cierto, las inversiones de El Salvador y de Guatemala han dado buenos rendimientos, es más lo que hemos dejado de percibir en estas otras inversiones, y adicionalmente que todavía en Medellín tenemos personas desconectadas de agua potable, que debería estar EPM es primero cumpliendo su compromiso con Medellín y Antioquia, en lugar de con recursos públicos ir a capitalizar empresas familiares e invertir en otras empresas que no nos están generando utilidad, que en últimas terminamos subsidiando servicios públicos de extranjeros.
El otro punto en la secuencia de decisiones que creo que han sido al menos cuestionables para la empresa es lo que ha venido pasando, como les dije, con algunos proyectos de infraestructura o los últimos, entre los que está también la PETAR Aguas Claras, es la planta de tratamiento de aguas residuales en Bello. Debía entrar a operar en septiembre de 2015, inicia su operación parcial en octubre de 2018, tiene más de 581.000 millones de pesos en adiciones, continúa con problemas de malos olores y afectando el vecindario. Fue recibida en septiembre de 2019 por EPM al consorcio constructor HHA, a quien le amplió el plazo de construcción en múltiples oportunidades, y se la recibió, ojo con la cifra, con 1.126 defectos y 3.696 pendientes de obra. Ahí yo creo que está parte de la explicación por qué no ha sido posible estabilizar la planta y por qué se siguen quejando las comunidades aledañas de los malos olores y el mal funcionamiento. Yo le solicité respetuosamente al doctor Álvaro Guillermo contratar una auditoría forense para este proyecto porque ha habido muchísimas irregularidades. Lastimosamente, mi solicitud fue denegada, pero yo insisto que en todo esto, para poder tomar los correctivos en este y en otros proyectos, necesitamos conocer la verdad y necesitamos que se tomen las decisiones acertadas, reconociendo cuáles fueron los errores. Con la misma PETAR Aguas Claras, lo peor de todo es que el consorcio constructor nos tiene demandados. El exmiembro de Junta, el doctor Osvaldo León Gómez, en el anterior foro nos dijo que en la Junta se aprobó una conciliación con el consorcio constructor en el cual EPM le tendría que pagar 30.000 millones. Sin embargo, todo el tema radica acá en el tema, o el problema radica en los diseños iniciales y esta es la hora que EPM no ha emprendido todavía las acciones legales frente al consorcio que hizo los diseños iniciales. El caso de Hidroituango es otro de los que uno tiene que incluir infortunadamente en los proyectos que han tenido grandes adiciones y atrasos. Yo quiero dejar algo claro, independientemente de la pandemia, independientemente de la solicitud de conciliación, Hidroituango ya presentaba atrasos al 31 de marzo de 2020, es decir, cuando apenas iba a iniciar la pandemia y no se había presentado la solicitud de conciliación, el avance era del 77.81%, es decir, era el mismo avance que tenía en mayo de 2017. Para ese momento todavía había zonas y en este momento todavía las hay del cuarto de máquinas donde no se ha podido ingresar y ahí nos estaban hablando de una fecha prevista de octubre de 2021 para la primera unidad de generación. Sin embargo, cuando uno mira en detalle los atrasos que ya para ese momento tenía el proyecto, una de las cosas que llama la atención es que la ANLA todavía tiene la restricción sobre la licencia de Hidroituango para las actividades regulares y es principalmente porque, como les digo, no se ha podido acceder a la totalidad del cuarto de máquinas y el perito encargado de hacer el informe para que la ANLA pueda levantar la restricción, pues por este motivo todavía no ha podido terminar dicho informe y solo se espera que este informe esté en el tercer trimestre del año 2021, es decir, sin pandemia y sin solicitud de conciliación, ya Hidroituango tenía problemas, venía atrasada. Vemos también las inversiones que se venían haciendo ya en el proyecto al 31 de marzo. Ya para el 31 de marzo se habían invertido 11.6 billones de pesos y además EPM tenía que sacar casi que otros 5 billones de pesos. Ahorita estamos hablando de más por los últimos 900.000 millones que se aprobaron en Junta para Hidroituango. Y acá también vale la pena resaltar que el doctor Juan Carlos nos mostró cómo han venido creciendo los activos, el EBITDA, los pasivos y demás, pero no nos mostró tampoco las utilidades y no nos contó que gran parte de estos sobrecostos del proyecto se están cargando a un mayor valor del activo. Y una vez Hidroituango empiece a generar,
eso se tiene que contabilizar y eso también va a afectar severamente los estados financieros. Porque les doy un ejemplo. Si yo contrato la construcción de una casa por 100 millones de pesos, si la casa finalmente termina costando menos 100, sino 150, el valor comercial de la casa siguen siendo los 100 millones de pesos. El hecho de que yo haya tenido inconvenientes en su construcción no quiere decir que el metro cuadrado donde yo construí vaya a aumentar solamente porque yo tuve sobrecostos. Y eso también es lo que ha venido pasando con Hidroituango, que los sobrecostos del proyecto los han venido cargando como un mayor valor del activo y que en algún momento, cuando Hidroituango empiece a generar energía, vamos a tener que castigar estos sobrecostos y también van a afectar severamente los indicadores financieros de la empresa. Y no solamente, y acá me quiero detener también en los pagos que se le han hecho al consorcio constructor, cuyo valor inicial del contrato era de 1.89 billones de pesos y ya al 31 de mayo se le han pagado más de 4.4 billones de pesos, es decir, 136% más del valor inicialmente pactado. Y quiero, unos dirán, es por la contingencia, que falló el tercer túnel y demás, pero vale la pena resaltar que por contingencia son casi 900.000 millones de pesos y estamos hablando de 4.4 billones de pesos. Esto también se venían haciendo adiciones prácticamente sin ningún control y finalmente los más beneficiados con todo esto, pues eran los mismos contratistas del proyecto porque entre más costara el proyecto, pues más iban a facturar. Y para cerrar este capítulo de las adiciones y atrasos en los últimos proyectos, vemos también por C3, y me remito nuevamente al caso de Bonjic, por C3 con una obra civil que costó 107% más de lo presupuestado, Bonjic con 9 años de atraso y 264 millones de adiciones y sobrecostos. Entonces, como les digo, uno entendería que fuera un caso aislado el tema de Hidroituango, pero cuando uno ve que es la secuencia de varios proyectos, en los últimos proyectos que ha desarrollado la empresa, que han presentado estos inconvenientes, pues yo creo que sí es de preocuparse y de levantar las alarmas. Otro de los temas, ya pasando, terminando de los últimos proyectos, es la fusión de Unemilicom, que creo que ahí también la ciudad está en mora de pronunciarse. Esto tampoco ha tenido o no se han cumplido las promesas que nos hicieron. Si bien es cierto, en los últimos meses ha mejorado la situación financiera de la empresa, hemos tenido un socio que se ha dedicado a desmantelarla, vendiendo los activos estratégicos de UNE como las torres, que a pesar de que la empresa genera pérdidas de más de 140.000 millones en un año, se pagan más de 16.000 en bonificaciones. Y además que trasladaron todo el conocimiento y la experticia de la empresa a un tercero como Huawei a través de la sustitución patronal. Y luego me voy al último punto de esas decisiones, que es la situación financiera y la evolución de la matriz, porque recordemos que la matriz es la columna vertebral del grupo. Y retomo el cuadro que presentó la señora Contralora y quiero hacer énfasis. El doctor Juan Carlos Solo nos mostró del 2016 al 2019 y luego proyectó los años que vienen. Sin embargo, yo creo que este análisis que hace la Contraloría es muchísimo más completo y nos permite dar una mejor o inferir otro tipo de conclusiones. Miremos que en el año 2001 el margen EBITDA de la matriz era del 53% y en el 2019 es del 44%. Esto también tiene como consecuencia que hemos tenido inversiones que no nos han dado la rentabilidad esperada. Y acá quiero también ser enfática que a pesar de que el EBITDA es un indicador muy importante, las transferencias que se le hacen al municipio de Medellín no son sobre el EBITDA, sino sobre las utilidades, y que hubiera sido bueno también que nos mostraran la evolución de las utilidades, el doctor Juan Carlos, porque al fin y al cabo, pues sobre eso es que se calculan las transferencias. Entonces, primera observación,
En el 2019 tenemos un margen EBITDA 9 puntos menor a lo que la empresa tenía en el 2001. El margen neto prácticamente se ha mantenido estable. Antes estaba en el 31, luego en el 2019 está en el 32. Tuvimos periodos donde ese margen neto, como en el año 2009, y el margen EBITDA tuvieron digamos, un rendimiento muy superior. El EBITDA en el 2009, el margen EBITDA fue del 46 y el margen neto fue del 39, pero vemos que estas cifras son muy por debajo de las que, o sea, en una década, en lugar de avanzar y de aumentar, o al menos de mantener estos niveles, lo que vemos es que han decrecido. Y el endeudamiento por su parte, miremos que en el 2001 el endeudamiento operativo era del 29 y en el 2019 es del 55. Y a mí me preocupa que según el doctor Juan Carlos, acá no pasa nada con la deuda, todo está muy bien, estamos al promedio de otras empresas, pero cuando uno va a ver, la Contraloría está afirmando que la deuda ha crecido en más de un 700% en los últimos años. Y yo no me opongo a que la empresa se endeude. Claro que se tiene que endeudar, siempre y cuando sea para invertir los recursos en proyectos que le generen la rentabilidad suficiente para pagar ese costo de capital y que le dejen una utilidad. Pero acá lo que vemos es que la empresa se ha venido endeudando y que muchos de esos proyectos financieramente han sido casi que un fracaso y que están destruyendo valor para la empresa. Creo que ese también es un llamado de atención y adicionalmente el tema de cómo han crecido las transferencias al municipio de Medellín. Yo creo que también es hora de pensar que las transferencias no se calculen sobre la matriz, sino sobre el grupo, porque muchísimas veces la utilidad de la matriz termina siendo mayor que la del grupo y si bien es cierto se transfiere el 55% de esas utilidades de la matriz al municipio, todo sale de un mismo bolsillo que es el grupo en su conjunto y eso ha representado en algunos años hasta el 75% de las utilidades del grupo, consolidadas del grupo. Creo que este también es un tema que se debe mirar, se debe analizar y creo que también pasando de una vez al tema de las preguntas para los expertos, yo le quisiera hacer dos preguntas muy concretas al doctor Juan Carlos. Y es que a mí me preocupa el tema de los seguros de Hidroituango, porque cuando en el año 2018 que ocurrió la contingencia, nos estaban diciendo que había que desinvertir en unos activos, nos dijeron que los esperaba que por seguros la empresa recibiera, ustedes pueden ver acá en la presentación, 2.5 billones de pesos por daño emergente y lucro cesante, que son como los dos principales componentes. Pero en la última presentación que nos hicieron y que nos vienen haciendo, ya nos están hablando, como pueden ver acá en la parte de abajo, que por indemnización de seguros es 4.3 billones de pesos. Entonces yo no entiendo cómo pasan de una expectativa de 2.5 billones a 4.3. Hoy nos dan también una cifra diferente. Como ustedes pueden ver, estas son las presentaciones de PM, no son presentaciones mías y quiero entonces que nos den un poco más de claridad. O sea, los seguros iban a responder cómo, cuánto y cuánto es en realidad el estimado. Y también para el doctor Juan Carlos, cuando él nos mencionaba de lo que ha invertido EPM en el exterior, que pues en el exterior y en Colombia, nos hablaba de inversiones por el orden de 8 billones de pesos, que además han recibido un retorno de 10 billones. Según él, a mí no me dan esas cuentas, por eso le quiero preguntar si uno está hablando en pesos corrientes o pesos constantes, dos, si ahí está teniendo en cuenta las capitalizaciones que año a año se le han venido haciendo a esa empresa y quizás que nos desglose un poco más la cifra para poderla entender mejor, porque con lo que los informes que ha dado la Contraloría General de Medellín y el análisis que yo he hecho, la verdad es que no me cuadran esas cifras. Por último, para terminar, yo quiero seguir insistiendo
que la sostenibilidad de PM tiene que estar por encima de cualquier interés, que acá lo que hay es una crisis estructural y no una crisis coyuntural, que estoy segura que la empresa la va a poder superar con todos sus trabajadores unidos, sus jubilados, con todos los medellinenses apoyándola, pero también creo que hay que tomar decisiones de fondo, que se requieren reformas estructurales. Creo también que debemos tener un sistema de pesos y contrapesos, que el alcalde de turno no puede ser quien tenga el poder absoluto para nombrar un gerente y la totalidad de los miembros de junta directiva. Solicito 2 minutos más, por favor, porque creo que necesitamos una junta independiente que conozca el sector. No estoy diciendo que la nueva junta no lo tenga, sino que creo que debemos aprender de las lecciones que nos deja esta crisis, y creo también que debemos para futuro mirar el mecanismo para que no sea una misma persona que concentre todo el poder, que miremos alternativas como las del Banco de la República, cuyos miembros de junta siempre se han caracterizado por ser independientes, técnicos, por tener un periodo fijo, y eso también da garantías de que puedan tener independencia a la hora de tomar decisiones. Creo también que es hora de proteger la venta de activos de la empresa. Las últimas administraciones lo han hecho, han tratado de hacer un negocio, la venta de un activo para pagar sus promesas de campaña. Lo vimos con UNE para Parques del Río, lo vimos también con la administración anterior, con la venta de las acciones de PM en Isagen y para el tranvía de la 80 en su momento, y esos 600.000 millones finalmente su gran mayoría se destinaron a otra cosa y hoy no tenemos esos recursos para el cierre financiero del proyecto. En el plan de desarrollo de esta administración se estaba hablando también de vender lo que queda de UNE para financiar otros proyectos del plan de desarrollo. Entonces yo no me opongo a que haya desinversión de activos si los activos no son lo suficientemente rentables para la empresa, pero sí que estos recursos se reinviertan en la misma empresa, porque acá no podemos seguir teniendo que cada administración llega a hacer un negocio distinto y a seguir sacándole recursos a la empresa, que adicionalmente ya cada año transfiere un porcentaje importante de sus utilidades. Yo creo que acá el llamado es a que nos unamos como sociedad. Yo celebro que finalmente haya una nueva junta directiva que empiece a actuar de manera independiente, porque creo que ese es el primer paso para superar la crisis, pero también creo que deben venir otras reformas estructurales de acuerdo a las lecciones aprendidas que nos debe dejar esta crisis. Muchísimas gracias.